Buenas tardes con todos, les habla la estudiante Leiledi García Villegas de la Facultad de Derecho. El curso es de Filosofía al Derecho, estoy en el segundo. ¡Ay! Buenas tardes con todos, les habla la estudiante Leiledi García Villegas de la Facultad de Derecho. El curso es Filosofía al Derecho, estoy en el segundo ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta semana 18 les voy a hablar sobre el análisis del caso 3. Entre la introducción les voy a presentar un informe que tiene un objetivo de analizar el caso de corrupción de la Odebrecht en el Perú. A través de este lente de la filosofía del derecho Francisco Miro Quesada, que se exploró como los principios de la justicia y equidad de los derechos humanos y la participación ciudadana. Su propuesta de... ¡Deja de mirarme! ¡Ay, que me estés! Volver a grabar. Buenas tardes con todos, les habla la estudiante Leiledi García Villegas de la filo... Buenas tardes con todos, les habla el estudiante Leiledi García Villegas del curso de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, en el segundo ciclo. El tema es de la semana 18 sobre un análisis del caso 3 en la Universidad Tecnológica del Perú con el docente Iván Milton Capuzano Cabello. Hoy les voy a hablar sobre la introducción, que es el presente informe que tiene como objetivo de analizar el caso de la corrupción de la Odebrecht en el Perú. A través de este lente de la filosofía del derecho de Francisco Miro Quesada, se exploraron como los principios de justicia, equidad, de derechos humanos y participación ciudadana. Su propuesta por Miro Quesada pueden aplicarse y entender y abordar los problemas estructurales relevados por este escándalo. Además, se presentará como las conclusiones y propuestas mejorarán al sistema jurídico peruano. En este caso de la Odebrecht ha sido de los mayores escándalos de la corrupción de la América Latina. En el Perú no ha sido una excepción. La constructora de brasileña de la Odebrecht admitió haber pagado el soborno de los millonarios y los funcionarios públicos peruanos que asegurarse a los contratos de la infraestructura y lo que se implicaba a los altos funcionarios, incluyendo el expresidente, que ha sido destacado en una crisis de confianza y unas instituciones públicas en el país. Luego les voy a hablar sobre el contexto de organización, que es el caso seleccionado, el caso de la Odebrecht en el Perú. Su descripción de este caso es que el escándalo de la corrupción de la Odebrecht ha sido sacudido por varios países, como América Latina, incluyendo Perú. La Odebrecht es una constructora brasileña que admitió haber pagado el soborno de los funcionarios gubernamentales para ganar los contratos de la infraestructuras en el Perú. Así que ha implicado a los altos funcionarios, incluyendo al expresidente, y ha generado una crisis de confianza de las estructuras públicas. Luego les voy a hablar sobre el análisis de la filosofía del derecho del Perú. Entre la evolución de su historia antes del siglo XX, la filosofía del derecho en el Perú se ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia. Antes del siglo XX, la filosofía del derecho en el Perú estaba influenciada por la tradición jurídica española que remontaba a en la época colonial. Durante este periodo, el derecho se consideraba como un instrumento para mantener la orden social y política. Se enfocaba como la aplicación de las normas y leyes para regular las relaciones entre las personas.
Sin embargo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX comenzaron a surgir las nuevas ideas y corrientes filosóficas, la que cuestionaban a la visión tradicional de derecho. El positivismo jurídico se centraba que la idea de los derechos era una ciencia que debía ser estudiada de una manera objetiva y una sistemática, que comenzaron a ganar influencia en este Perú. Luego les voy a hablar sobre el durante del siglo XX. La filosofía del derecho se experimentaba que la evolución significativa a lo largo de la historia. Durante el siglo XX puede destacar que las siguientes etapas y tendencias. En primer lugar, les voy a hablar sobre la influencia de la Escuela del Derecho Clásico del 1900 y hasta el 1940. En este periodo de la filosofía del derecho en el Perú estuvo marcado en una influencia de la Escuela de los Derechos Clásicos. Luego les voy a hablar sobre lo que surge a la Escuela de los Derechos Sociales. En 1940 y en 1960, a medida del país se experimentaba cambios sociales y políticos que surgió en la Escuela de los Derechos Sociales. Esta corriente enfatizaba la importancia que consideraba las realidades sociales y las económicas en las aplicaciones de los derechos. En tercer lugar está la influencia en la teoría crítica de los derechos. En el año 1960 y hasta el año 1980, la teoría crítica del derecho se inspiraba que la escuela de Frankfurt comenzó a influir la filosofía del derecho peruano. Esta corriente cuestionaba como la neutralidad de los derechos y destacaba la importancia hasta analizar la estructura del poder y relaciones sociales y la creación y aplicación del derecho. En el cuarto lugar está la transición de la democracia y el Estado constitucional en el año 1980 hasta el 2000. Con el reforma de la democracia de 1980, la filosofía del derecho en el Perú se centró con una consideración en el Estado constitucional de los juristas enfatizados por la importancia y la circunstancia de los derechos fundamentales. En el quinto lugar está la globalización y desafíos de contemporáneos en el año 2000 hasta el presente. En las últimas décadas, la filosofía del derecho en el Perú se han enfrentado a nuevos desafíos en la globalización, a la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. Después del siglo XX, la filosofía del derecho en el Perú ha continuado por una evolución en la respuesta de cambios políticos y sociales económicos en el país. A continuación les voy a presentar algunas tendencias de los desarrollos importantes de la filosofía del derecho peruano después del siglo XX. En primer lugar está la consideración del Estado constitucional, que es la filosofía del derecho. En el Perú se ha enfatizado la importancia de la Constitución y los derechos fundamentales. En el segundo lugar, les voy a hablar sobre la influencia de la teoría crítica y los análisis de los críticos del derecho. La teoría crítica del derecho y análisis crítico del derecho han seguido una influencia en la filosofía del derecho peruano. Los juristas han cuestionado la neutralidad del derecho y han abordado temas como la justicia social y la discriminación exclusiva. En el tercer lugar está el desarrollo del derecho ambiental. La creciente conciencia sobre la importancia de la protección del medio ambiente ha llevado a un crecimiento significativo en el desarrollo del derecho ambiental en el Perú. En el cuarto lugar está el impacto de la globalización y comercio internacionales. La globalización ha tenido un impacto significativo en la filosofía del derecho peruano.
ya que los juristas han tenido que abordar temas de integración económica y del comercio internacional, ya sea, ya sea que la protección de los derechos de propiedad intelectual. En el quinto lugar está el avance y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La filosofía del derecho en el Perú ha abordado una importancia de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Los juristas han trabajado que garantizar la consulta previa de los conocimientos, informando los proyectos y desarrollos que afectan los territorios indígenas. En el En el sexto lugar está el desafío de la justicia tradicional y la lucha contra la impunidad. La filosofía de derecho en el Perú ha enfrentado un desafío de abordar juristas tradicionales y la lucha contra la impunidad a caso de violaciones de los derechos humanos durante los periodos de conflictos armados y violencias políticas. En el sexto lugar está el papel de la sociedad civil y movimientos sociales. La filosofía del derecho en el Perú ha reconocido que en el papel fundamental de la sociedad civil en el movimiento sociales y la promoción de justicia y protección de los derechos humanos. Luego les voy a hablar sobre el análisis teórica de Francisco Miro Quesada, su principio de la teoría del derecho justo. En esta teoría del derecho justo, Francisco Miro Quesada se centró que la idea de los derechos debe ser un instrumento para lograr hacer la justicia y la equidad en la sociedad. A continuación les voy a presentar algunos principios claves de su teoría relacionada por la justicia, la equidad y los derechos humanos. Su justicia y equidad, Miro Quesada destacó que su importancia de la justicia debe ser distribuida, ya sea en la equidad, que sea ya en la equidad, en la aplicación de los derechos. Aboga que el sistema no solo es justo, teoría, teoría. Hola, buenas tardes. Les habla el estudiante Leiledy García Villegas de la Facultad de Derecho. El curso es de Filosofía al Derecho. Hoy les voy a hablar sobre el caso de la corrupción de la Odebrecht. En la universidad que estoy es la Universidad Tecnológica del Perú, con mi docente Iván Milton Capuzano Cabello. En introducción les voy a hablar sobre el presente informe que tiene objetivo para analizar este caso de corrupción de la Odebrecht en el Perú. A través del lente de la filosofía del derecho, Francisco Miro Quesada se exploró cómo los principios de justicia y equidad de los derechos humanos y participación ciudadana, su propuesto por Miro Quesada, pueden aplicarse como entender y abordar los problemas estructurales, relevando a los escándalos. Además, su presentación se presentará con las conclusiones y propuestas para mejorar el sistema jurídico peruano. El contexto de la organización. En el contexto de la organización sobre el caso de la Odebrecht en el Perú, su descripción de este caso es el escándalo de la corrupción de la Odebrecht, que ha sido sacudido por varios países, por ejemplo, en América Latina, incluyendo Perú. La Odebrecht ha sido una constructora brasileña que admitió haber pagado solo sobornos funcionarios gubernamentales para ganar contratos de infraestructura. En Perú ha implicado los actos funcionarios, incluyendo el expresidente, generando que las crisis de confianza en instituciones públicas. Luego les voy a hablar sobre el análisis de la filosofía del derecho y cómo ha ido evolucionando en esta historia antes del siglo XX. La filosofía del derecho en el Perú ha sido experimentada por una evolución significativa a lo largo de la historia. Antes del siglo XX, la filosofía del derecho en el Perú, una influencia por la tradición jurídica y española que retomaba la época colonial.
Sin embargo, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX comenzaron a surgir nuevas ideas y corrientes filósofas, cuestionando a una visión tradicional del derecho. Durante el siglo, en el siglo XX, la filosofía del derecho en el Perú ha experimentado una evolución significativa a lo largo de esta historia. Durante el siglo XX se puede destacar las siguientes etapas y tendencias. En primer lugar está la influencia de la Escuela del Derecho Clásico en el año 1900 hasta el año 1940. Este periodo de la filosofía del derecho en el Perú estuvo marcada por influencias de la Escuela de los Derechos Clásicos y enfatizaba la aplicación de las normas y principios universales. En el segundo lugar está la Escuela de los Derechos Sociales, entre 1940 y 1960. A medida del a medida que el país experimentaba cambios sociales y políticos, surgió que la Escuela del Derecho Social, esta corriente enfatizaba la importancia de considerarse las realidades sociales y económicas en la aplicación del derecho. En el tercer lugar está la influencia de la teoría crítica del derecho en el año 1960 hasta 1980. La teoría de la crítica del derecho inspiraba que la escuela de Frankfurt comenzó a influir la filosofía del derecho peruano. En el cuarto lugar está la transición democrática en el Estado constitucional de 1980 hasta el año 2000. Con el retorno de la democracia de 1980, la filosofía del derecho en el Perú se centró con la consideración del Estado constitucional que los juristas enfatizaron la importancia de la constitución de los derechos fundamentales. En el quinto lugar está la globalización y los desafíos contemporáneos en el año 2000 y en el presente. En las últimas décadas, la filosofía del derecho en el Perú se enfrentaba con nuevos desafíos, como la globalización y la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. Después del siglo XX, la filosofía del derecho en el Perú han continuado evolucionando la respuesta a los cambios políticos y sociales y económicos del país. A continuación les voy a presentar algunas tendencias y desarrollos importantes de la filosofía del derecho peruano después del siglo XX. En primer lugar está la consideración del Estado constitucional. La filosofía en el derecho en el Perú, enfatizado por la importancia de la Constitución y de los derechos fundamentales. En el segundo lugar está la influencia de la teórica crítica y análisis críticos del derecho. La teoría crítica del derecho y el análisis crítico del derecho han seguido influenciando la filosofía del derecho peruano. En el tercer lugar está el desarrollo del derecho ambiental. La creciente conciencia sobre la importancia de la protección del medio ambiente ha llevado al crecimiento significativo del desarrollo del derecho ambiental aquí en el Perú. En el cuarto lugar está el impacto de la globalización y el comercio internacional. La globalización ha tenido un impacto significativo en la filosofía del derecho peruano. En el quinto lugar está el avance del reconocimiento de los derechos de los pueblos de los indígenas. La filosofía del derecho en el Perú ha sido abordada por la importancia de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas. En el sexto lugar está el desafío de los juristas tradicionales y la lucha contra la impunidad. La filosofía del derecho en el Perú ha sido enfrentado a desafíos a abordar la justicia tradicionales y lucha contra la impunidad en caso de violaciones de los derechos humanos durante el periodo de conflictos armados y violencias políticas. En el séptimo lugar está el papel de la sociedad civil y los movimientos sociales. La filosofía del derecho en el Perú se ha reconocido en el papel fundamental de la sociedad civil, así como los movimientos sociales y la promoción de la justicia y la protección de los derechos humanos.
Después les voy a hablar sobre el análisis teórico de Francisco Miro Quesada, sus principios de la teoría del derecho justo. En la teoría del derecho justo, Francisco Miro Quesada se centró que su idea de los derechos debe ser un instrumento para lograr la justicia y la equidad social. A continuación les voy a hablar sobre unos principios claves de la teoría relacionada de la justicia y equidad y los derechos humanos. En la justicia y equidad, Mirada Quesada destacó que su importancia de la justicia de distributiva a la equidad o aplicación de los derechos, que aboga a un sistema legal no solo justo de la teoría, sino también una práctica. El de, en la parte de los derechos humanos se enfatiza la importancia de la protección y promoción de los derechos humanos como fundamentales del derecho justo. Después están los principios adicionales que sería la solidaridad. En la teoría de Miro Quesada enfatizaba la importancia sobre la solidaridad como un principio de que se busca promover a la justicia y la equidad de la sociedad. Después están los principios ciudadanos. La participación ciudadana está en la teoría destacada por la importancia de las participaciones, haciendo en la creación y la aplicación de los derechos como un mecanismo para garantizar el derecho sea un instrumento de servicio de justicia y la equidad. Luego les voy a hablar sobre el análisis de la teoría de Miro Quesada sobre el caso de la Odebrecht. El análisis y está la justicia. La justicia y la equidad es en la corrupción. En el caso de la Odebrecht se representaba una gran violación de los principios y justicia en la equidad. Así que en el soborno y la manipulación de los contratos públicos resultaron un prejuicio para el Estado y la sociedad, especialmente que aquellos dependen de una infraestructura pública. Entre los derechos humanos está la corrupción del sistema que afecta a los derechos humanos, debe de desivar a sus recursos que podrían haberse utilizado para los servicios públicos esenciales como la salud, educación, vivienda, corrupción. La corrupción limita de los accesos a estos servicios básicos. Después está la participación ciudadana. La falta de transparencia y exclusión de las participaciones ciudadanas está la vigilancia de los contratos públicos que facilitaron a la corrupción, ya que un sistema inclusivo transparente como propone Miro Quesada en el sistema más exclusivo y más exclusivo que podría haber mitigado al problema. Su participación ciudadana fue fundamental para garantizar los contratos públicos y adjudiquen a la manera justa y transparente. Después está la transparencia y la vigilancia ciudadana y participación exclusiva. En la parte de la conclusión, les vamos a aplicar sobre la teoría de Miro Quesada, que relevó que la corrupción del caso de la Odebrecht no solo fue un problema legal, sino también ético y social. Esto sugiere que la corrupción que viola la ley y las normas, sino también que afecta a los principios éticos y morales que rigen a la sociedad. Entre la justicia y la equidad deben restaurarse a través de las reformas estructurales que fortalecen las transparencias y las rendiciones de cuentas. En caso de la teoría de Miro Quesada, ofrece un marco valioso para analizar que la corrupción y el desarrollo de las soluciones efectivas, ya que es importante que los líderes políticos y sociales tomen las decisiones concretas para abordar la corrupción, para promover la transparencia. Entre la lucha contra la corrupción, un proceso continuo que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Es muy importante que los ciudadanos, los líderes políticos y sociales y en las instituciones trabajen juntos para construir una sociedad más justa y equitativa. Esta es la parte de la recomendación que es en, en las siguientes
páginas que se ven ahí en la participación y en las diapositivas. Y en la parte de las referencias está la Defensoría del Pueblo en el Perú en el 2021 y también está el informe sobre el caso de la Odebrecht de Defensoría del Pueblo y la recuperando en ese link. Está el López 2018 sobre la corrupción del Estado y el derecho de América Latina, editorial jurídico. Y su bibliografía hasta Miro Quesada, Francisco Miro Quesada, en el año 2004, El Derecho de Justo, el ensayo de Justicia y Equidad o Fondo Editorial de Pontificia, la Universidad Católica del Perú. Está López, varios, y pues nada, me despido y gracias por su atención de escucharme en esta exposición en el último ciclo de la carrera.